¿Por qué nunca te alcanza el dinero? 3 razones claves y cómo solucionarlo. ¿Y sientes que el dinero no te alcanza? ¿Que mes tras mes, quincena a quincena, sigues con las mismas situaciones? Hoy te revelaré 3 razones claves por las que eso ocurre y cómo solucionarlos. La primera es que no tienes un plan de qué hacer con tu dinero. Hay personas que gastan y compran cosas sin ni siquiera tener claridad cuánto dinero le está llegando y se la pasan así quincena tras quincena. ¿Y cómo lo puedes solucionar? Es que crees un plan con tu dinero y lo puedes hacer por porcentajes. A mí me encanta manejar más por porcentajes, entonces digamos que ingresa el dinero y tú sacas que el 10% para diezmos o donaciones, lo que tú quieras hacer, el 10% para tu cuenta de libertad financiera, inversiones, 10% para esa ahorro, ¿sí? Un ahorro para tu cuenta de ahorro, emergencias y demás. Y puedes dejar otro 20% para diversión o 10% y 40% para tus gastos fijos. O sea, lo importante es que crees un plan que resuene con lo que a ti te hace feliz y te ayude a crecer. ¿Listo? Que haya en pos como ese crecimiento, ese desarrollo, esa libertad financiera, lo que para ti sea libertad, ¿listo? Lo que para ti sea paz y tranquilidad financiera. Pero empieza por un plan, ¿listo? También hay una regla que es la regla del 50-30-20 que yo te he estado explicando. La verdad, a mí me funciona con estos porcentajes. Cuando yo empecé a organizar, yo sacaba el 30%, como te lo acabo de decir, 10% de donaciones, el otro 10% para inversión, y el otro 10 para cuenta de ahorros, metas a largo plazo, que también lo primero que también te he explicado en otro video es cómo crear ese ahorro para emergencias, que es importante que lo tengas presente. Lo segundo que de pronto te puede estar pasando es que se está saliendo de tu cuenta sin que te des sin que caigas en cuenta, se está saliendo de tu cuenta bancaria principal o de tu ingreso gastos recurrentes. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces tienes gastos que no tienes como vistos, se podría decir como esas cosas que te sacan mes a mes, ¿listo? Suscripciones, digamos que hay personas que se han metido en suscripciones, no sé, con revistas, con plataformas y demás, y una vez le dieron OK y lo automatizaron en su cuenta bancaria y tienen eso que le sacan automáticamente cada mes, sale ese dinero y no tienen en cuenta ese gasto. Entonces también puedes revisar qué suscripciones que no estás utilizando y que están quitando dinero mes tras mes, esos gastos ocultos que no estás viendo. Haz una lista, revisa tus cuentas bancarias o la forma, el método donde te paguen y qué son esos gastos ocultos que no tienes a la vista, de suscripciones y cosas que ya no necesitas, que no estés utilizando, y empieza por quitarlos, ¿no? Suprimir aquellos que no estés utilizando y que no sean necesarios. Y la tercera es que tu mentalidad te está saboteando. ¿Y cómo nos sabotea esta mentalidad, cierto? Y esto es mucho de nuestras creencias limitantes, es decir, esos pensamientos negativos referente al dinero. Entonces siempre desde la escasez, siempre desde el no tengo, siempre son esos pensamientos recurrentes, que esto es más profundo. Mira, acá yo te estoy hablando de cómo esa mentalidad te sabotea, de pensamientos y creencias limitantes. Sin embargo, el mundo invisible es mucho más profundo que solo estas creencias, ¿sí? Es más entender tu mente subconsciente, tu mente consciente, cómo funcionan, y más que eso, que hoy en día estás programado o todo lo que tú haces, piensas y dices del dinero es porque ha sido lo que has venido escuchando a lo largo de tu vida desde que naciste. Entonces estas acciones que tienes frente al dinero se podría decir que estas acciones y estas creencias fueron infundadas por tus cuidadores o por tu medio o por otras personas que fueron fundamentales en estas etapas tuyas de crecimiento. Entonces es normal que tengas estas creencias limitantes.
¿qué pasa? Que te van a sabotear y te sabotean a la hora del dinero. Digamos que es una de creencias que el dinero se va rápido a mis manos cada vez que coges dinero o tienes ingresos de este dinero, automáticamente como sea van a aparecer situaciones y tú los vas a dejar ir y no lo vas a administrar correctamente. Entonces por eso yo siempre les digo a las personas, empieza desde adentro, desde el invisible al visible en tus finanzas. Empieza desde esas creencias limitantes. Haz un acto de conciencia, cuáles son esas creencias, esa conversación interna y cómo me estoy autosaboteando cada vez que recibo el dinero, cómo estoy actuando, ¿sí? Cuáles como esas acciones que yo hago apenas lo recibo, qué emoción siento y qué hago cuando lo suelto. Soy consciente en qué lo gasto, compro por emoción, por impulso, por vacíos, ¿sí? O porque estoy comprando, porque también son cosas también de autoestima, o sea, hay muchos factores que pueden determinar tú cómo manejas tu dinero. Sin embargo, tener esa conciencia de las creencias limitantes y de lo que me estoy diciendo constantemente me va a ayudar a darme cuenta que eso que me digo constantemente es mis resultados y mi realidad actual. Y que si yo creé diciéndome eso constantemente, puedo reprogramar mi mente y tener unas nuevas creencias que me conviertan en la persona que deseo, con una mentalidad de abundancia y no una de escasez, que es una decisión. Pero si tú ya tienes claridad de cuáles son esas creencias limitantes, ya las escribiste y demás, hay muchas herramientas para que puedas empezar a trabajar en esa reprogramación, como los decretos y demás. Búscalo, hazlo. Yo te digo que al principio no va a ser fácil porque vienes toda tu vida con estas creencias limitantes, pero que si lo haces todos los días, utilizas estas herramientas para reprogramar tu mente, vas a cambiar tu situación. Al principio no vas a ver cambios instantáneos, pero a medida que interiorizas estas nuevas creencias, vas a empezar a ver pequeños resultados en este plano físico. Pero primero se tiene que crear en ese invisible para que posteriormente salga a el visible. Entonces recapitulemos. Primero es no tener un plan claro de tu dinero, ¿sí? Entonces es crear ese plan. Segundo, es mirar a dónde se está yendo ese dinero, esas suscripciones o gastos ocultos que te están sacando dinero. Entonces revisa cuáles son, si los necesitas, no los necesitas y elimina los que no necesitas. Y tercero, tu mentalidad te está saboteando. Entonces identifica cuáles son esas creencias limitantes que te están saboteando y empieza a reprogramar esas creencias. Cuando hay conciencia y hay acción, hay un cambio y transformación empieza desde hoy. Y suscríbete a mi canal para que aprendas más de finanzas personales.